Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky, soy periodista ruso. En este vídeo quisiera conversar con ustedes sobre la situación del periodismo, o mejor dicho, sobre la situación mediática internacional, una situación inédita, en el sentido de que estamos viviendo un apagón informativo internacional sin precedentes. Es interesante que no lo digo yo, sino que lo dicen incluso periodistas que trabajaron en esta profesión, es decir, unos auténticos veteranos a más de 50, 60 años. Estas personas, entre ellas personas que, por ejemplo, no simpatizan con Rusia, pero incluso estas personas me dicen: Víctor, nosotros durante toda nuestra vida, durante toda nuestra carrera, nunca hemos visto una situación como la que está teniendo lugar ahora mismo. Se trata de la censura contra medios internacionales, en particular rusos, Sputnik, RT, que fueron amordazados, como ustedes están bien al tanto, en muchos países del mundo, pero no solamente medios rusos. Y además se trata de una campaña de desinformación, una campaña de desprestigio, en este caso contra Rusia. Dicen también es algo inédito, entonces es algo peligroso. Coinciden estas personas. Entonces, en este contexto, yo he conversado con una persona interesante, es periodista independiente, además es periodista de investigación. Su nombre es Gema Serrano Morales, y les invito a escuchar nuestra conversación justamente sobre la situación mediática internacional y además, lo que es importante, sobre qué es lo que hacer, qué es lo que pueden hacer los periodistas o medios alternativos en presentes circunstancias, cuando resulta que nuestra voz no puede llegar a ningún lado. De hecho, este canal en YouTube también yo creo que es un milagro que sigue existiendo, y como yo decía en numerosas ocasiones, no tengo ni la más mínima duda sobre la suerte de este canal. Así que ahora yo les invito a escuchar esta entrevista. Primero, gracias por invitarme y pues un placer hablar contigo siempre. Lástima que no tengamos mucho tiempo para estar hablando, pero pues yo te agradezco mucho cada invitación que me haces y estoy a tu disposición. Eh, Esto que se está viendo actualmente es un fenómeno y no es un fenómeno de prensa, porque ya hemos visto de que los canales y medios hegemónicos tienen su punto de vista, su criterio, y tienen ya una línea editorial formada y unificada en pro de quienes los financian o de pro de los intereses de ciertas potencias y organizaciones, y en contra de Rusia en este caso. Eh, Nunca se ha visto dentro de todo lo que yo conozco, de la historia que yo conozco, de los problemas, de las guerras, de los conflictos que yo conozco, jamás se ha oído de una parcialización de ese modo, una satanización de una cultura, de una satanización de una nacionalidad, porque incluso por ser ruso te están castigando independientemente tengas o no que ver con el conflicto. Entonces estamos hablando de que son unas medidas totalmente arbitrarias, nunca antes vistas en ningún tipo de conflicto, ya sea armado o no armado. Y han habido muchísimos, y protagonizados casi siempre por el mismo país. Entonces, yo no he visto de que en ningún momento se le satanice a Estados Unidos por la guerra en Irak, por la explotación de recursos, por el robo a las reservas de oro de ese país. No he visto que a Estados Unidos se le satanice por las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Es más, hay gente que hasta te lo niega en las redes sociales. Yo creo que estamos muy mal en historia, ¿verdad? Este, y incluso el mayor promotor de guerras y armamentismo ha sido siempre Estados Unidos, pero jamás se ha visto una campaña en contra ni de Estados Unidos ni de los estadounidenses. Es más, las noticias son muy apaciguadas, como decimos acá en Latinoamérica, o sea, dan titulares no muy controversiales, tratan de no llamar mucho la atención en cuanto a algunos eventos, ¿verdad? Como actualmente el tema bueno, ¿qué te digo? Los diferentes bombardeos, los bombardeos de Siria. Mira, yo miré un fenómeno
muy extraño en redes sociales cuando comenzó todo esto de la guerra. Y te ponían un panorama negro y terrible de que cómo Rusia está bombardeando a los pobres ucranianos. Y resulta que esos eran bombardeos a Palestina, eran bombardeos a Irak, eran bombardeos a Siria. Y cuando se hacía la aclaración de la noticia, entonces esta aclaración como que no tenía ninguna repercusión en las personas que estaban consumiendo esa noticia, sino de que, no era Rusia, ok, no importa, o sea, no es Rusia, ok, está bien, gracias por la aclaración, pero las condenas ahí terminaban. O sea, nadie hacía un comentario de que qué barbaridad, cómo están bombardeando, así como lo estaban diciendo cuando pensaron que se trataban de imágenes de Rusia. E incluso imágenes de videojuegos, pues que eso ya fue como el colmo de los colmos en los medios de comunicación. Ahora, un tema que no ha estado en la palestra pública, no entiendo por qué, es la última invasión de los Estados Unidos, el despliegue de tropas en algunas regiones nuevamente en Medio Oriente. Con qué intenciones, pues todavía no se sabe, pero son temas que se mantienen totalmente herméticos en medios de comunicación y solamente pues se le da difusión a el tema de Ucrania y incluso pues las armas que al parecer son el principal motivo de ser de esta guerra, porque al final pues yo no sé qué va a hacer Ucrania con tantas armas, si hay soldados rindiéndose por un lado, ¿quién las va a utilizar? Vemos armas occidentales vendidas en el mercado negro y pues estos temas son súper relevantes y no veo ningún medio de comunicación dándole cobertura a esto. Entonces, la verdad es que creo que el fenómeno que los medios o las personas que están en medios de comunicación se refieren es básicamente la guerra que existe entre medios de comunicación y personas en redes sociales que están buscando la verdad, que están investigando por sus propios medios y dando a conocer la otra cara de la situación que ellos no dan a conocer. Entonces, esto sí realmente es un fenómeno, porque estamos hablando de medios de comunicación hegemónicos, de grandes corporaciones de comunicación que están compitiendo en contra de quienes consumían sus noticias y que no están de acuerdo en solo ver una cara de la moneda y que están buscando la manera de informarse e informar a los demás de cómo son las cosas en realidad y de buscar la opinión, de buscar la información que los medios deberían de brindar, porque se supone que si eres un medio de comunicación, al menos no deberías de estar tan polarizado, deberías de buscar un punto medio que ofrecer a tu población para que la gente podría formar su criterio propio, porque pues, básicamente eso es el periodismo, pero al darse una situación como esta, creo que el verdadero fenómeno es que las personas, incluso he visto cómo creadores de contenido en YouTube, en TikTok, están haciendo el trabajo de los medios de comunicación, dando a conocer la verdad, dando a conocer la otra cara de la moneda y dando a conocer información que los medios están tratando de esconder. Porque cuando existe información tan importante como la de un mercado negro de armas que se está formando a raíz de las donaciones de la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, entonces ese es un problema que yo creo que que nos incumbe a todos porque no sabemos en dónde va a quedar ese armamento o para qué va a ser utilizado después. O sea, ¿cómo es posible de que se estén dando armas, que los gobiernos estén patrocinando armas y pues no se sepa en manos de quién van a quedar esas armas y que simplemente la información se esconda? Porque hasta el momento se han dado hasta sitios web en donde esas armas se están comercializando. Estamos armando de armas de calibre pesado, no solamente armas de mano, estamos hablando de
lanzamisiles, o sea, estamos armando de armamento, hablando de armamento de guerra, armamento bélico pesado, que se está distribuyendo a través de redes con costos elevadísimos, y pues al menos yo no encuentro ningún medio hablando de eso o realizando una investigación al respecto. Ujú, ujú. Sí, Gema, muchísimas gracias. Sabe, una cosa que me parece también importante o pertinente, sí, a mencionar, porque tú estabas mencionando los casos de agresiones, por ejemplo, de Estados Unidos, que no salieron en ningunos medios, pero lo que es más grave aún, por ejemplo, resulta que inventaron los medios, resulta que la señora responsable de derechos humanos perteneciente al gobierno ucraniano, resulta que inventó toda una serie de atrocidades cometidas presuntamente por soldados rusos. Y no es que yo digo que inventó, la propia señora reconoció que estos cuentos sobre violaciones sexuales contra niños por parte de soldados rusos lo inventó ella lo reconoce, para justamente propiciar los suministros de armas al gobierno de Ucrania. Es muy grave, pero sabe, aquí lo grave también es otra cosa, que en realidad todos estos casos de, por ejemplo, violaciones contra detenidos, violaciones contra niños, sí que existieron esos casos. ¿Dónde? Existieron en Irak. ¿Por parte de quién? Justamente por parte de soldados norteamericanos. Así que este guión terrible presentado por las autoridades ucranianas resulta que es un guión basado en hechos reales. Y yo, aprovechando la ocasión, tú cuando estabas respondiendo, incluso yo tengo aquí apuntes. Yo no quiero, digamos, profundizar este tema, pero bien, ¿qué es lo que incluyeron torturas de soldados norteamericanos contra civiles iraquíes detenidos por ellos de manera arbitraria absolutamente? Entonces, actos atroces de violencia fuera de límites que marcan el derecho internacional y la Convención de Ginebra, es lo que reconocieron los propios organismos internacionales. Por ejemplo, se trata de abusos físicos y sexuales, ejecuciones simuladas y descargas eléctricas. Son solamente algunos casos que obviamente que a nadie les importa, pero luego resulta que de esto acusan a soldados rusos y eso prácticamente nunca existió. Y yo siendo ciudadano ruso, incluso puedo decir una cosa, un ruso con la cultura que tenemos, con la religión que tenemos, no puede hacer esto, es algo. Pero en cualquier caso, yo entiendo que para ellos no es un argumento. Gemma, ¿sabe? Ahora pasando a la siguiente pregunta que me parece muy importante hacerte, ¿no? Porque tú también has dicho en una de las entrevistas, en uno de los artículos que tú has hecho, una cosa muy importante. Y también me tocó enfrentarlo, porque hay una persona, es solamente un caso, así que me dijo, Víctor, ¿y por qué tengo que creer a ustedes, por ejemplo, a los rusos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo de Ucrania, mientras que todos los medios, cuando yo consulto qué es lo que ocurre, dicen una sola cosa? Y solamente ustedes, los rusos, en sus medios, y unos pocos medios de Cuba, de Nicaragua, por ejemplo, o de Siria, dicen otra cosa. ¿Por qué tengo que creer a ustedes? Todo el mundo dice otra cosa. Y tú en ese sentido has señalado también, tú tienes una respuesta interesante. ¿Podrías, por favor, responder a esa pregunta? ¿Cuál sería tu respuesta, digamos, a estas personas que lo preguntan, ¿no? ¿Por qué tenemos que creer a Rusia? Abrimos Internet, ahí vemos titulares que apuntan claramente a Rusia. ¿Por qué tenemos que creer a Rusia entonces? Mira, Víctor, con tus comentarios anteriores, yo recuerdo, solo un paréntesis, ¿verdad? Lo de las afirmaciones de esta señora de derechos humanos en cuanto a las acusaciones a soldados rusos de vejámenes en contra de niños, que todo fue inventado y exactamente ella afirmó que lo había inventado. Yo recuerdo que esa noticia se hizo viral, viral en las redes, te aparecía por todos lados. Barbaridades de soldados rusos hechos a la población, esto y lo otro. Y resulta que cuando se da la noticia de que esto fue fake news, o sea, fue un invento, de hecho eso debería de estar considerado como un crimen. ¿Qué pasa? Ningún medio distribuyó esa nota aclaratoria, ningún medio. Y pasó con muchísimas notas más, como la de los videojuegos, como la del tanque ruso que aplastaba un vehículo ucraniano, que al final se dieron cuenta de que era un tanque ucraniano que pasó por encima de un vehículo, pero como el tanque era ucraniano, entonces nadie se molestó en corregir ese error. Y entonces la noticia queda así. O sea, para muchos, ese tanque sigue siendo ruso. Para muchos, los rusos siguen siendo los violadores de niños y todo aquello que la señora esta dijo,
pero pues no hubo una corroboración de los hechos y tampoco hubo un planteamiento por parte de los medios de comunicación que difundieron la noticia, disculpándose por dar información falsa a sus seguidores y a sus lectores. Ahora, ¿por qué tenemos que creer en los medios rusos? Yo hago la misma pregunta, ¿por qué tenemos que creer en los medios hegemónicos cuando sabemos que son ellos quienes tienen eh, un, eh, un interés en el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia? Quienes han sido quienes alentaron a la violación de los tratados y quienes están fomentando aún más el conflicto a través de armamento, que todas las semanas piden armamento, que todas las semanas envían armamento, y están tratando prácticamente, según ellos, de apoyar a Ucrania, pero están tratando de apagar el fuego con combustible. Ahora, tratan también de asfixiar a Rusia a través de sanciones. Sanciones que, pues tal vez a los europeos no les serán muy convenientes, pero a largo plazo quienes se van a beneficiar de esas sanciones, pues sabemos que es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tenemos que creerle a los medios de Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que creer en lo que nos dicen medios de comunicación hegemónicos en los que se repite la misma y la misma y la misma información? O sea, las informaciones varían, cambian de acuerdo del medio de comunicación, de acuerdo a quien te da la noticia, de acuerdo al periodista, incluso los puntos de vista casi que son los mismos. Es un guión estudiado, una agenda montada, igual que las mismas agendas que se han hecho con los golpes de Estado, los intentos de golpe en diferentes partes del país. Esto es lo mismo. Ahora, ¿yo por qué tengo que creerle a medios de comunicación o a mandatarios o a potencias que impiden que se dé información desde el otro campo? O sea, no son los defensores de la democracia y las libertades de expresión. ¿Qué pasa con la libertad de expresión de Rusia? ¿Por qué no puede ser los ciudadanos los que decidan qué ver y con quién informarse? ¿Por qué cada vez que necesitamos entrar a confirmar una información, corroborar o al menos ver algo distinto, no podamos entrar a los canales rusos? Porque están bloqueados, porque no tenemos acceso, porque no quieren que veamos qué cosa, la verdad. Porque a mí me ha costado muchísimo encontrarla. O sea, tengo que, gracias a Dios, tengo algunos contactos ahí, he conseguido algunos amigos y canales de gente que está en el frente y nos damos cuenta de cómo está la situación. Nos platican de cómo está la situación. O sea, que mantenemos constante comunicación y realmente te das cuenta de que muchas de las cosas que te dicen los medios de comunicación son falsas. Y incluso yo me pregunto, ¿cómo es posible que las personas sigan creyendo en estos medios de comunicación cuando hace una semana nada más, miren, Infobae, que el presidente Putin había sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia porque se desvaneció en medio de su conferencia de prensa, que por cierto yo le estaba viendo en ese momento. Gema, ya encontraron la solución a este problema, porque ahora mismo a quien vemos no es Putin, es su doble. Ah, sí, es un Eh, clon. Sí, debe ser eso. Así que Es no un tiene clon. ningún problema. Sí, vaya, entonces resulta que, ¿qué pasa? Busco la noticia, sí, ahí está, no sé por cuánto tiempo estuvo colgada en el muro de Infobae, estoy hablando de supuestamente, ¿verdad? Cadenas de noticias serias, que son como referencias para algunos de lo que sí es real y lo que no. ¿Y qué pasa? Si buscas esa noticia al día de hoy, esa noticia fue borrada, porque era un fake news. O sea, simplemente una noticia para escandalizar, para eh, ganar seguidores, supongo también, pero que al día de hoy esa noticia no la encuentras porque francamente, o sea, es una noticia que la borraron porque obviamente no es real. Y no es la primera vez que vemos ese tipo de noticias. Ahora, Sí. la tergiversación de las noticias la hacen de manera criminal y eso debería estar penado o debe de estar penado porque en un medio de comunicación el solo hacer alusión a que alguien es culpable de un crimen
sin tener ninguna base de pruebas concretas de los hechos, es un delito. Y estoy hablando de DW, quien, por cierto, creo que por refutar, me bloqueó de su Twitter. Cuando se dio, te había comentado que murieron unos oligarcas rusos, estaban, o sea, fue totalmente malintencionado tanto el encabezado como la imagen que subieron de la noticia. Y vos sabés que, o sea, con un encabezado y una imagen en un medio de comunicación, vos podés hacer mucho. Sobre todo, poner en tela de duda y fomentar esa duda en las personas, porque esas son parte de las estrategias de manipulación que tienen los medios de comunicación para la gente. Ahora, que los oligarcas rusos eran enemigos del Kremlin y ponen una foto de Putin, o sea, ¿qué es lo que entiende la gente ahí? Ah, Putin nos mató. Pero extrañamente, este oligarca ruso, con quien tenía nexos muy, muy fuertes, era con el señor Joe Biden y su hijo con los negocios de Burisma en Ucrania. Al yo poner ese comentario, fui bloqueada de DW. O sea, ¿qué pasa ahí? No, no sé. Pero esa es la tergiversación que se da de las noticias. O sea, culpas de lo que tú estás haciendo a otra persona. Y yo creo que esa táctica la tiene los Estados Unidos, la ha tenido durante muchísimo tiempo. Solo te invito a ver o a buscar eh, la, el interrogatorio que le hizo Marcos Rubio a Victoria Nuland cuando se destapó los acontecimientos de los laboratorios en Ucrania, que todos dijeron que era un fake news de Putin, que Putin estaba mintiendo, que eso era una locura. Los laboratorios existen. Existen con patógenos súper mortales, peligrosos, que los mismos estadounidenses estaban preocupados de que esos patógenos cayeran en manos rusas. ¿Por qué? Porque seguramente nada bueno iba a salir de ahí, porque han estado experimentando armas biológicas desde hace mucho tiempo. Victoria Nuland, durante ese interrogatorio, durante esa conferencia, que de hecho Fox News la dio a conocer y no sé por qué eso no se ha viralizado. Extrañamente eso no se viralizó y mucha gente lo desconoce. Victoria Nuland, la que estaba a cargo de esos laboratorios, admitió públicamente que esos laboratorios existen, que se estaba tratando con patógenos peligrosos, pero que les daba miedo que cayeran en manos rusas porque obviamente son patógenos peligrosos. Entonces Marcos Rubio le contesta, sí, es que los rusos son los que pueden usar esas armas químicas en contra de los demás. Sí, eso es. O sea, no son los rusos los que estaban experimentando en esos laboratorios. Entonces, sí, Gemma, y además, ¿sabes? Una cosa importante porque tú has dicho que estas cadenas internacionales de desinformación, yo creo que ya se puede, digamos, honestamente calificarlos así. Entonces, que estas cadenas, tú dices que eliminan sus fake news una vez que estas fake news cumplieran su papel, pero es importante que algunos de estos medios ni siquiera se preocupan por borrar sus mentiras. Por ejemplo, es el caso del diario El País, que entre otras cosas mantiene en su página lo de un misil ruso que presuntamente mató a civiles en Kramatorsk, que es una ciudad en el este de Ucrania, y realmente es un hecho terrible. Pero resulta que la propia cadena BBC confirmó que fue un misil ucraniano el que matara a la gente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esa noticia que Rusia mató a civiles en Kramatorsk sigue en el portal del diario El País como si nada. Bueno, desde allí creo que te das cuenta de la clase de ética que tiene ese medio, ¿verdad? Porque cuando eres un medio de comunicación tienes que tener una ética profesional en cuanto a lo que estás diciendo. Si yo en algún momento doy una noticia equivocada, errada o sacada de contexto, yo como profesional, como medio o como periodista, estoy en la obligación de decir, me equivoqué, la noticia no era de esa manera,
se investigó, salieron pruebas y corregir tu noticia dando la verdadera información. Ajá. Entonces, eso es parte de la ética de un periodista, de un medio de comunicación, pero la Sí, ética Gema, en este momento no existe. sí, Gema, siento por interrumpirte, pero en cualquier caso, incluso los medios o cadenas occidentales que presuntamente sí que tienen ética, tienen, digamos, su ética particular. Yo te voy a ilustrar un caso. Por ejemplo, recientemente una televisión, una cadena grande de televisión alemana, refiriéndose a los presentes bombardeos inéditos del ejército de las fuerzas ucranianas contra la ciudad de Donetsk, donde están destruyendo infraestructuras civiles, escuelas, hospitales. Entonces, ¿qué es lo que escribió esta cadena ante estos hechos últimos? Escribió bombardeos rusos. Entonces, luego tuvieron que reconocer y salieron ya las pruebas de que justamente lo está bombardeando Ucrania. ¿Qué es lo que pasa? Ellos mostraron en sus televisiones, cada uno de los alemanes en su televisión vio esos reportajes, donde aparecieron esas presuntas disculpas en su página web, en un lugar del sitio web donde ni siquiera se puede encontrarlo. Es así como ellos, digamos, están practicando, así diríamos, la ética. Es que, de hecho, eso no es ética tampoco, porque es algo que estás haciendo mal de manera deliberada. O sea, estás corrigiendo, pero sabes que vas a corregir en donde no lo puedan ver porque no es el argumento que te conviene. Entonces, eso no es ninguna ética, para nada. Eh, de hecho, bueno, actualmente, como te digo, la ética no existe. Eh, Incluso, bueno, aparte de los fake news con los que comenzamos esto, yo he visto cantidad, y estoy recopilando cantidad de entrevistas con las personas afectadas en Ucrania. Hay cantidad de entrevistas en el campo en donde las personas están narrando la verdad de los hechos y no hay ni una sola de esas entrevistas en ningún medio de comunicación. Sí. Solamente en RT y Sputnik, los dos medios que están censurados y que nadie puede ver en diferentes partes del país. De hecho, yo estuve hace poco con Larisa y estuvimos hablando mucho tiempo sobre algunas referencias, ¿verdad? Una empresa que se dice que es rusa porque está haciendo malas cosas, pero en realidad es una empresa ucraniana que está acá en Guatemala. Y entonces, básicamente la referencia es que es rusa porque hay muchos problemas con esa empresa y pues todo lo malo tiene que ser ruso, ¿verdad? Por ende, entonces no se dice que la empresa es ucraniana, es rusa. Y quienes trabajan son ucranianos, pero no son rusos. Entonces, estamos hablando de eso y existe una investigación hecha por RT sobre esa misma empresa que básicamente en este país está bloqueada. Yo quería entrar para buscar más información al respecto y elaborar un artículo, pero no se puede porque la información está bloqueada, porque RT está bloqueado en muchos países, en YouTube de muchos países. Entonces, lo que nos queda es buscar a través de los canales de Telegram, en donde no siempre está toda la información, ¿verdad? Porque es difícil estar subiendo toda la información, pero donde hemos encontrado información real que incluso contrasta con información que generadores de contenidos que no son periodistas, como Rubén Gisbert de España, quien por hacer una labor periodística veraz para saber si en realidad estaba pasando lo que estaba pasando, viajó hasta Ucrania y ahora está siendo acusado de prorruso, de pagado por Putin, de sepa Dios qué más cosas. Y resulta que hasta tuvo amenazas de muerte por parte de la gente de Azov. Y se distribuyó material en los canales de Azov buscando a Rubén. O sea, te lo digo porque a mí me llegaron esas capturas de pantalla. Entonces, básicamente no se puede tener una posición contraria a lo que los medios hegemónicos dicen, porque
pues te paga el Kremlin, eres agente, yo soy agente del Kremlin, en algunas publicaciones yo en Twitter ya me lo han dicho varias veces, yo soy agente del Kremlin, a mí me paga Putin. Yo creo que lo más último que me dijeron es que yo ponía esas publicaciones porque estaba enamorada de Putin. No solamente se amenaza a periodistas y a nadie les importa, hubo atentado terrorista contra representación de Sputnik en la capital alemana y silencio internacional, a nadie les importa. Pero, Gemma, sería la Hay última pregunta. periodistas presos también y nadie dice nada. Sí, no, porque no son periodistas, porque Sputnik y RT tampoco son periodistas. Como dijo una doctora de la Universidad Complutense de Madrid, una doctora en lo que tiene que ver con el derecho de comunicación, que no son medios, son panfletos, que los prohíban y no es censura. Entonces, eso es lo que dicen profesionales del sector, ¿no? Pero, Gemma, entonces, ¿sabes? La última pregunta que quería hacerte, y quedan pocos minutos, disculpas, ¿no? Pero sabes, últimamente yo lo que estoy viendo, lo que ocurre es que cada vez más, digamos, representantes del sector periodístico de todo el mundo, de Rusia, de América Latina, de otros lugares que sufren censura, esta internacional por parte de grandes cadenas, por parte de esas plataformas occidentales, se reúnen y la pregunta que están abordando, ¿qué hacer? Yo entiendo que son temas amplios, pero bien, quizás tú tendrías una respuesta bastante cortita, pero bien, quizás tú tendrías alguna respuesta, al menos en qué dirección hay que pensar, ¿no? Mira, como te he dicho, quienes están haciendo el trabajo periodístico son los generadores de contenido, ya sea en Twitter, ya sea en TikTok, ya sea en YouTube. Están haciendo el trabajo de la prensa, o sea, el trabajo que la prensa debería de hacer, que es el periodismo de investigación, o sea, de decir la verdad, francamente, de lo que está ocurriendo, pero pues no lo hacen. Entonces, creo que como una respuesta inmediata a todo esto, yo creo que lo que podríamos intentar hacer, porque estamos hablando también de competir contra enormes cadenas, gente que está siendo financiada desde hace mucho, mucho tiempo y que cuentan con recursos muchísimos para ejercer este mal periodismo, porque esto no es periodismo, francamente. Entonces, y creo que pues sería como una unidad voluntaria de creadores de contenidos, de periodistas, de personas que tienen seguidores dentro de plataformas que les gusta informar, porque ya vimos que están haciendo un trabajo muy profesional sin necesidad de ser periodistas. Entonces, quizás se podría crear como una comunidad en la que pudiéramos colaborar todos para sacar a luz todas las noticias que no van a aparecer en esos medios hegemónicos, que la población no ve porque pues simplemente están bloqueados y porque no tienen dónde informarse. Yo creo que se podría realizar a través de un grupo, ir canalizando a otras personas a que vayan ingresando a este grupo, compartir las noticias, compartir los canales que pueden instruirnos de manera eficaz, ¿verdad? Porque, bueno, también hay canales que apoyan a Rusia, pero pues que a veces dan sus fake news y pues yo creo que en eso hay que tener y hay que ser muy, muy cuidadoso, porque si estamos tratando de dar información veraz es precisamente para que la gente esté informada de algún modo, ya que no lo puede estar a través de estos medios. Entonces, creo que sería muy bonito crear como una comunidad de voluntarios, amigos de Rusia y más que todo amigos de la verdad, para poder tener influencia en algunas de las redes y tratar de sacar a luz todo lo que las personas pues no están viendo, porque básicamente pues a todo aquel que da una perspectiva distinta, pues están descalificándolo y eso es lo que hacen con las personas. O sea, cuando te dicen prorruso, pagado por Putin y esto, lo otro, están descalificando tu trabajo, están descalificando tu criterio, aun cuando estés dando pruebas de ello. ¿Qué te digo? Las personas están tapándose los ojos a hechos como el del Donbass. Y eso a mí me parece súper preocupante de que cuando tocas el tema del Donbass, las personas te dicen que no es cierto o que no se dan cuenta o simplemente no les interesa o que no hay prueba de eso cuando pruebas existen. Existen documentación de todo lo que ha pasado en Donbass desde 2014.
Sí, sí, Gema, disculpas porque ya quedan pocos segundos solamente. Gema, sabes, yo para poner punto, sí, en nuestra conversación, y esto ya sería lo último, una palabra, ¿no? Porque tú has dicho que no son periodistas y no es el periodismo lo que hacen ahora mismo las grandes cadenas, la prensa hegemónica. Entonces, con una sola palabra, ¿qué es lo que están haciendo entonces? Si esto no es el periodismo, ¿qué es eso? Es desinformación propagandística hacia una potencia. O sea, son panfletos de desinformación, manipulación mediática, terrorismo mediático. Eso es lo que están haciendo. Yo personalmente coincido. Gema, muchísimas gracias por esta conversación, muy amable. Gracias a ti, Víctor. Un abrazo. Espero que nos veamos pronto. Estimados amigos, muchas gracias a quienes vieron esta entrevista y poniendo punto en este vídeo, yo quisiera volver a invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram, porque es importante para mí, porque ahí vamos a poder mantener la comunicación ante cualquier circunstancias que se presenten, es decir, me refiero a la censura, es decir, si eliminan, por ejemplo, este canal, ahí vamos a mantener nuestro contacto y yo les invitaría, o mejor dicho, me atrevería a invitarles entonces a otras plataformas que sí las hay, por ejemplo, en Rusia. Así que muchísimas gracias a todos y hasta nuevos vídeos.